En una tranquila noche de Texas, las llamas envuelven un rancho remoto, convirtiéndolo en una tumba de fuego. Dentro, yacen dos cuerpos. Uno de ellos pertenece al sheriff Bill McAllister, el alguacil que alguna vez fue venerado, ahora reducido a nada más que un escándalo y una escena del crimen. Junto a él, su joven amante, Jessica Carter, yace con el cuerpo torcido en los últimos momentos de una vida truncada. El pueblo susurra sobre traición, sobre un romance mortal que salió mal, sobre un crimen pasional que se convirtió en asesinato. Pero mientras los investigadores examinan las cenizas, una escalofriante pregunta flota en el aire: ¿y si uno de ellos no está realmente muerto? Porque justo cuando el caso está a punto de cerrarse, llega una carta anónima a la oficina del sheriff con solo 7 inquietantes palabras: deberías haberte asegurado de que estaba muerto. Y, de repente, lo que parecía un trágico romance se transforma en algo mucho más oscuro. El aire en Huntsville, Texas, estaba cargado con el aroma de los pinos y el humo distante de los incendios forestales que ardían desde hacía días. El pueblo, pequeño y tranquilo, tenía una reputación inquebrantable de ser seguro, predecible, pero a puerta cerrada, los secretos se pudrían, y un hombre guardaba más que nadie. El sheriff Bill McAllister había pasado más de 3 décadas haciendo cumplir la ley, y en ese tiempo había aprendido una verdad universal: el poder lo era todo. Él no solo hacía cumplir la ley, la controlaba, y por eso, sabía que a veces la justicia no se trataba de lo que era correcto, se trataba de quien tenía el arma más grande. Bill McAllister, a sus 55 años, se movía con la confianza de un hombre que había sido intocable durante años. No solo era respetado, era temido. De hombros anchos, con canas en las sienes y siempre vestido con su desgastado uniforme de sheriff, caminaba por el pueblo como si fuera suyo. Para el público, era un héroe, un hombre de familia, un esposo devoto, pero la verdad era mucho más turbia. Bill hacía mucho que había abandonado la lealtad en el matrimonio, aunque interpretaba bien su papel para la mirada pública. Su esposa, Linda, no era una tonta. Llevaban casados 25 años, y ella había pasado la mayoría de ellos fingiendo no notar las aventuras, las patrullas nocturnas que no eran patrullas en absoluto y los susurros que lo seguían. Ella lo sabía, siempre lo había sabido, pero Linda nunca había dicho una palabra. Entonces llegó Jessica. Apareció en su puerta a mediados de agosto, arrastrando su maleta como si fuera un cadáver demasiado pesado para enterrar. Tenía 23 años, demasiado joven y salvaje para estar atada a algo, pero tras una relación fallida, no tenía a dónde ir. Linda la recibió con los brazos abiertos, porque eso es lo que hacía la familia. Después de todo, Jessica era su hermana menor, y si Linda tuvo alguna duda sobre traerla a la casa, nunca lo mostró. Tal vez pensó que Jessica necesitaba estabilidad. Tal vez creyó, ingenuamente, que Bill la vería como una extensión de ella misma. Pero desde el momento en que la vio, Bill supo que estaba en problemas. Jessica no se parecía en nada a Linda. Linda era serena, paciente, cuidadosa. Jessica era impulsiva, coqueta de una manera que parecía casi involuntaria. Tenía una forma de inclinar la cabeza cuando hablaba, de sostener el contacto visual por demasiado tiempo, de hacer que un hombre se sintiera como el único en la habitación. Y Bill siempre había sido débil ante la tentación. Al principio, fue inocente, una mirada que duraba un poco más de lo necesario, un roce casual en su hombro que se prolongaba un segundo de más, una broma susurrada en la mesa, su risa ligera, juguetona. Linda lo notó, pero no dijo nada, solo observó, su rostro indescifrable. Las semanas pasaron y la distancia entre Bill y Jessica se hizo más pequeña. Las noches se alargaron, la tensión se hizo más densa, y Bill empezó a pensar en ella cuando no debía, cuando Linda estaba en la habitación de al lado, cuando estaba solo en su oficina en la estación, cuando estaba en la cama junto a su esposa, mirando al techo, sabiendo que estaba a punto de cometer el peor error de su vida. Sucedió en el rancho. Linda se había ido a Dallas por el fin de semana, dejando a Jessica atrás. Bill se dijo a sí mismo que también debería irse, que era demasiado peligroso, que él no era ese tipo de hombre, pero en el momento en que la vio esperándolo en el porche, descalza, vistiendo nada más que una camisa demasiado grande, supo que no había vuelta atrás. Ella le sonrió, lenta y con complicidad. Pensé que estabas de patrulla, dijo, dando una calada a su cigarrillo. Bill no respondió. No tenía que hacerlo. La aventura comenzó esa noche. No se detuvo. Se encontraban en secreto,
en lugares que se suponían seguros. La parte trasera de su patrulla, un motel destartalado a las afueras del pueblo, su oficina después del horario, con las persianas cerradas, y el rancho, siempre el rancho. Jessica era fuego, y Bill era demasiado viejo para jugar con cerillas, pero no le importaba. Se sentía vivo otra vez, como un hombre que había estado ahogándose durante años y finalmente había salido a la superficie para respirar. Pero en el fondo, sabía que no podía durar. No era el único jugando el juego. Jessica era peligrosa. No era solo una amante. Era algo completamente diferente. Bill lo comprendió la noche en que ella lo acorraló en la cocina, con los brazos cruzados, mirándolo con una expresión que nunca le había visto antes. Calculadora, divertida, letal. Eres un policía corrupto, Bill, dijo con tranquilidad, como si hablara del clima. Su sangre se volvió hielo. Jessica sonrió de lado. Sé que has estado robando de tu departamento durante años. Evidencia que desaparece. Dinero que se supone que debe ser entregado y que nunca llega a los libros. Me pregunto qué pasaría si alguien investigara eso. Su agarre en el vaso de whisky se tensó. No sabes de qué estás hablando. La sonrisa de Jessica se amplió. Sí lo sé. Sacó algo de su bolsillo y lo arrojó sobre la encimera. Una pequeña memoria USB negra. Bill la miró, con el corazón latiéndole con fuerza. Eso es todo, dijo ella. Cada trato turbio, cada dólar desaparecido, cada encubrimiento. Deberías tener más cuidado con donde dejas tus archivos, Bill. Tu computadora en la oficina no es tan segura como crees. Su garganta estaba seca. ¿Qué quieres? Jessica inclinó la cabeza. Podrías ir a prisión por esto. Podrías hacerme una oferta. Ahí estaba, el momento en que Bill se dio cuenta de que él no tenía el control. Jessica lo había preparado. La aventura no había sido un error. Había sido una trampa. Su mente se aceleró. Si ella tenía pruebas, podía destruirlo. Todo lo que había construido, todo lo que había mantenido oculto, se derrumbaría. Tenía que detenerla. Tenía que encontrar una salida. Pero antes de que pudiera hablar, ella se inclinó, su aliento cálido contra su oído. Quiero ser la próxima señora McAllister. Las palabras lo golpearon como un tren de carga. Se echó hacia atrás, mirándola, esperando que fuera una broma. No lo era. ¿Quieres que deje a Linda?, preguntó en voz baja. Jessica sonrió. Quiero que te asegures de que ella desaparezca. Su estómago se revolvió. ¿Estás loca? Lo estoy. Jessica dio un paso atrás, recogiendo la memoria USB, girándola entre sus dedos. Porque, desde donde yo estoy, no tienes opción. Bill sintió las paredes cerrándose a su alrededor. Siempre había sido el quien tomaba las decisiones. Él era el que usaba a las mujeres, el que las desechaba cuando terminaba con ellas. Pero Jessica no era como las demás. No era una amante, no era una víctima, era una depredadora. Y ahora, él estaba atrapado. Ella se alejó, dejándolo solo en la cocina tenuemente iluminada, con el peso de su ultimátum sobre él. Por primera vez en su vida, el sheriff Bill McAllister tuvo miedo, porque esto no era solo una aventura, no era solo un error, era algo más, era una guerra, y solo uno de ellos iba a sobrevivir. La primera vez que Bill llevó a Jessica a un motel, se dijo a sí mismo que sería la última vez. Se había repetido esa mentira cada noche desde entonces. Había comenzado en el rancho, pero pronto eso no fue suficiente. El secreto, el riesgo, el hambre cruda entre ellos, lo consumía. El coche patrulla, moteles a las afueras del pueblo, la oficina del sheriff cuando los agentes se habían ido a casa, cualquier lugar donde pudiera tenerla, lo hacía. Sabía que era imprudente, sabía que estaba cruzando líneas que no se podían deshacer, pero no importaba. Jessica tenía una forma de hacer que un hombre olvidara sus propias reglas, y cuanto más cedía ante ella, menos sentía que tenía opción. Linda seguía en silencio. Bill casi esperaba que ya hubiera dicho algo, que insinuara lo que ya sabía, pero nunca lo hizo. Era cuidadosa, demasiado cuidadosa. Jugaba el papel de la esposa devota, poniendo la mesa, besándolo de buenas noches, preguntando por su día como si nada hubiera cambiado. Eso lo inquietaba. Linda era inteligente, más de lo que la mayoría le daba crédito. No era del tipo que se quedaba sufriendo en silencio. Si sospechaba algo, estaba esperando una razón. Solo ese pensamiento ponía a Bill más nervioso que la aventura en sí. Jessica era diferente ahora. La chica que alguna vez había sido puro fuego y tentación se había convertido en algo completamente distinto, calculadora, paciente. Lo tenía donde quería, y lo sabía. Los pequeños coqueteos habían cesado. Ya no necesitaba seducirlo. Ya lo poseía. Ahora, estaba probando hasta donde podía empujarlo. Empezó con cosas pequeñas, favores aquí y allá, pequeños pedidos que Bill sentía la obligación de conceder. Quería dinero. Al principio,
Él lo descartó como nada, una especie de mesada, una forma de mantenerla entretenida y fuera de su espalda. Luego quiso más. Unos cientos de dólares aquí, 1000 allá, siempre con alguna excusa. Necesitaba un coche nuevo. Quería mudarse a su propio apartamento. Al principio, él se resistió, pero cada vez que lo hacía, Jessica se encargaba de recordárselo, al principio con sutileza, luego menos. La memoria USB nunca lo amenazó explícitamente, no tenía que hacerlo. Lo mencionaba de forma casual en la conversación, como si fuera solo otro secreto entre ellos. Algún día debería borrar esos archivos, decía riendo. O imagínate si Linda viera lo que hay ahí. Estaba jugando con él, y él lo sabía, pero lo peor era que lo permitía. Una noche, mientras yacían entrelazados en las sábanas de un motel, Jessica se apoyó en su codo y lo miró, su expresión indescifrable. ¿Sabes?, dijo, deslizando un dedo por su pecho, no tendríamos que escondernos así si Linda no estuviera en la ecuación. Bill se tensó. ¿Qué demonios significa eso? Jessica sonrió. Relájate, no estoy diciendo nada loco. Solo, piénsalo. Eres miserable con ella. No te hace feliz. Apenas te mira ya. Hizo una pausa, su voz más suave ahora, más persuasiva. ¿No sería más fácil si solo fuéramos nosotros dos? Bill se incorporó, pasándose una mano por la cara. Jesús, Jess, no sabes de qué estás hablando. Ella suspiró, sentándose a su lado, presionando su cuerpo contra el de él. Vamos, Bill. ¿Crees que ella no sabe? Solo está esperando a que cometas un error. Y cuando lo hagas, va a quitarte todo, tu casa, tu dinero, tu reputación. Va a destruirte. Él tragó con dificultad, mirando la pared. Solo digo, continuó Jessica, deslizando su brazo sobre sus hombros, que si algo le pasara, nadie lo cuestionaría. Bill la miró entonces, buscando algún rastro de broma en su rostro. No había ninguno. Lo decía en serio. Su estómago se revolvió. Había estado rodeado de criminales el tiempo suficiente para saber lo fácil que una conversación como esta podía volverse real. Había visto a hombres cruzar esa línea, convencidos de que era la única salida. Pero ese no era él. Eso no iba a ser él. Jessica se inclinó, susurrando contra su oído. Piensa en ello. Y lo hizo. En casa, Linda lo esperaba, siempre lo esperaba. Se sentaba en el sofá con un libro en las manos, fingiendo estar absorta en las páginas. No preguntaba dónde había estado, nunca lo hacía. Pero cuando él pasó junto a ella, algo en su expresión titiló. A la mañana siguiente, encontró lápiz labial en su uniforme. Era tenue, una mancha roja cerca del cuello. Lo miró durante mucho tiempo, su mente perfectamente en calma, antes de doblar la camisa con cuidado y colocarla sobre la cama. Más tarde, encontró el teléfono. Estaba escondido en la guantera del camión de Bill, enterrado bajo recibos sueltos y una linterna vieja. Un teléfono desechable barato, del tipo que no deja rastro. Los mensajes estaban ahí. Jessica, ya te extraño. Jessica, te veías tan bien con el uniforme hoy. Ojalá hubiera podido arrancártelo. Jessica, Linda sigue sin enterarse. Linda cerró el teléfono y lo dejó donde lo encontró. No lloró, no se enojó. Fue a casa, preparó la cena y besó a Bill cuando entró por la puerta. Si él notó la forma en que sus manos se demoraron en su rostro, la manera en que sus ojos sostuvieron los suyos un segundo de más, no dijo nada. Esa noche, mientras él yacía a su lado en la cama, mirando al techo, ella susurró, ¿me amas, verdad, Bill? Él giró la cabeza para mirarla, sorprendido. Por supuesto que sí. Ella sonrió, suave y dulce, apoyando la cabeza sobre su pecho. Bien. Bill permaneció despierto mucho después de que ella se durmiera, con la inquietud anidándose profundamente en sus huesos. La siguiente vez que vio a Jessica, le dijo que todo había terminado. Ella rió. Oh, Bill, murmuró, presionando un beso lento contra su mandíbula. Esto no ha terminado, ni siquiera cerca. Bill apretó los puños. Hablo en serio, Jess. Esto tiene que parar. Ella se echó hacia atrás, cruzando los brazos. ¿Y qué vas a hacer si no lo hace? Él abrió la boca para discutir, pero Jessica metió la mano en su bolso y sacó la memoria USB. La sostuvo entre sus dedos, balanceándola como la llave de su destrucción. ¿Crees que puedes simplemente alejarte de esto?, preguntó. ¿De mí? Inclinó la cabeza, estudiándolo. No, cariño, estás metido en esto, y no vas a salir. Bill exhaló, frotándose las sienes. ¿Qué quieres? Jessica sonrió. Ya te lo dije. Se inclinó cerca, sus labios rozando su oído. Quiero que Linda desaparezca. Bill tragó saliva con dificultad. Y quiero que seas tú quien lo haga. Las palabras flotaron en el aire, sofocantes. Sintió su pulso en la garganta, el peso del momento aplastándolo. Podía decirse a sí mismo que era una broma,
que Jessica no lo decía en serio, pero sabía mejor que eso. Ella estaba esperando su respuesta. La miró, realmente la miró, y por primera vez entendió exactamente con qué estaba tratando. Jessica no solo estaba jugando un juego, ya había ganado, y Bill no tenía idea de cómo salir. Bill estaba sentado en su patrulla, mirando la pantalla negra de su teléfono. El aire era denso, sofocante, pero no por el calor, era el peso de lo que estaba a punto de hacer. Sus manos se aferraron al volante, los nudillos blancos, mientras dirigía la vista hacia la casa del rancho a lo lejos. Adentro, Jessica lo estaba esperando su decisión. Ella había sido clara: o Linda moría, o toda la vida de Bill ardía hasta los cimientos. Llevaba noches sin poder dormir, reproduciendo una y otra vez las palabras de Jessica en su mente. Podrías hacerlo fácil, había susurrado ella, acurrucada junto a él en la tenue luz de una habitación de motel, trazando círculos en su pecho. Un poco de veneno, sin desorden, sin cabos sueltos. Lo hacía sonar tan simple, como si estuviera aceptando cambiar de marca de cigarrillos en lugar de asesinar a su esposa. La dejó hablar, dejar que pintara el cuadro de una vida en la que solo estaban ellos dos, libres de secretos, sin necesidad de esconderse. Pero, en el fondo, Bill sabía que era una fantasía. Jessica no era el tipo de mujer que vivía una vida tranquila. Ella quería caos. Se alimentaba de él. Él había sentido, fingiendo estar de acuerdo, pero la duda ya había echado raíces dentro de él. ¿Matar a Linda? Eso no era algo que pudiera deshacerse. Había hecho muchas cosas sucias en su vida, pero asesinato, eso era diferente. Eso era definitivo. Durante años había tratado su matrimonio como una carga, algo que podía ignorar, pero la idea de quitarle la vida a Linda lo enfermaba de una forma que no había anticipado. Se decía a sí mismo que era porque aún la respetaba, que aún le debía algo por haber permanecido a su lado todos estos años. Pero la verdad era algo más feo. La verdad era que tenía miedo. Jessica no vio su vacilación, o si lo hizo, fingió no hacer. Estaba demasiado atrapada en su propio juego, en la creencia de que ya había ganado. Se había vuelto descuidada, demasiado confiada. Ni siquiera se había molestado en esconder bien la botella de veneno. Estaba metida en el gabinete del baño, detrás de su costoso perfume, como si pensara que Linda nunca la encontraría. Pero Linda sí la encontró. La encontró días atrás, al igual que había encontrado el teléfono desechable, al igual que había encontrado la mancha de lápiz labial en el uniforme de Bill. Lo había sabido por semanas, tal vez incluso más tiempo, pero nunca lo dejó ver. No lloró, no lo enfrentó, simplemente observó, calculó, esperó. Así que cuando Jessica la invitó al rancho esa noche, Linda aceptó sin dudarlo. La noche era húmeda, ese calor espeso de Texas que hacía que la ropa se pegara a la piel en cuanto salías afuera. El cielo estaba cubierto de nubes oscuras, una tormenta amenazando con llegar desde el oeste, el aire cargado de electricidad. Linda llegó al rancho poco después del atardecer, entrando sin tocar la puerta. Jessica la estaba esperando, una sola lámpara iluminando la mesa de madera, 2 vasos de whisky ya servidos. Linda se sentó, entrelazando las manos en su regazo. ¿De qué se trata esto, Jess? Jessica sonrió, lenta y perezosa. Solo pensé que deberíamos hablar. De hermana a hermana. Los ojos de Linda se deslizaron hacia los vasos en la mesa. Jessica sostenía uno entre los dedos, pero el otro permanecía intacto. No necesitaba adivinar cuál estaba envenenado. Volvió la mirada a Jessica, quien la observaba demasiado de cerca, esperando que bebiera. Linda tomó el vaso, rodeándolo con los dedos, levantándolo apenas para hacer girar el líquido ámbar en su interior. Luego lo dejó de nuevo sobre la mesa. ¿Crees que no lo sé?, preguntó Linda. La expresión de Jessica vaciló por un segundo, pero se recuperó rápidamente. ¿Saber qué? Linda se inclinó hacia adelante, su voz baja, casi divertida. Lo sé todo. Sé lo de tú y Bill. Sé del dinero que le has estado sacando. Y sé exactamente lo que hay en esta bebida. Jessica parpadeó, y por primera vez desde que había vuelto a Huntsville, no tuvo una respuesta. El silencio se extendió entre ellas, espeso y sofocante, antes de que finalmente dejara escapar una pequeña risa entrecortada. Bueno, dijo, ladeando la cabeza. Supongo que eso nos ahorra tiempo. Linda suspiró, como si estuviera decepcionada, pero no sorprendida. ¿Realmente pensaste que simplemente entraría aquí y te dejaría matarme? La mandíbula de Jessica se tensó. Ya no tenía el control, y lo sabía, pero no era de las que caían sin pelear. Antes de que alguna de las dos pudiera moverse, la puerta principal crujió al abrirse. Bill entró, su rostro pálido, sus ojos saltando entre las dos mujeres. Su estómago se revolvió al ver a Linda,
viva y en buen estado, sentada frente a Jessica. Ella no se suponía que estuviera de pie. Esto no era como debía suceder. Linda giró la cabeza lentamente, encontrando la mirada de su esposo. Deberías haber elegido una amante más inteligente, Bill. La respiración de Jessica se volvió rápida y entrecortada. Podía sentir el suelo deslizándose bajo sus pies. Su plan se estaba desmoronando, y tenía segundos para arreglar. Bill, comenzó, su voz ahora más suave, casi desesperada. Dile. Bill no se movió. No podía. Linda exhaló, sacudiendo la cabeza, como si finalmente estuviera viendo las cosas con claridad por primera vez. Metió la mano debajo de la mesa. En el momento en que Jessica vio lo que estaba sacando, sintió su estómago caer. La pistola brilló bajo la tenue luz, firme en la mano de Linda. No temblaba, no estaba en pánico. Había venido preparada. Las manos de Jessica se cerraron en puños. ¿Crees que puedes simplemente dispararme y salirte con la tuya? Linda sonrió. Creo que eso es exactamente lo que voy a hacer. Jessica se lanzó hacia adelante. La mesa se volcó, los vasos se hicieron añicos, el whisky derramándose sobre el suelo de madera. La pistola resbaló de la mano de Linda, deslizándose por la habitación. Jessica se lanzó a por ella, pero antes de que pudiera alcanzarla, otra pistola hizo clic. Jessica se congeló. Bill había sacado su propia arma, sus manos firmes por primera vez en toda la noche. La estaba apuntando a ella. Giró la cabeza lentamente, su respiración atrapada en su garganta. ¿De qué lado estás? Bill tragó con dificultad. La respuesta debería haber sido fácil, pero no lo era. Linda se incorporó, limpiando la sangre de la comisura de sus labios. Está del mío. Yes. Jessica supo que tenía solo segundos para decidir. ¿Rendirse? ¿Huir? ¿Luchar? Eligió mal. Se lanzó nuevamente hacia la pistola, y antes de que pudiera tocarla, el primer disparo resonó. Linda jadeó, tambaleándose hacia atrás, sus manos presionándose contra su estómago. La sangre floreció en su camisa, tiñendo la tela de un rojo profundo y violento. Los ojos de Jessica se abrieron de par en par. Se volvió hacia Bill. ¿Acabas de? Pero Bill seguía de pie, con el arma levantada. Él no había disparado. Jessica apenas tuvo tiempo de procesarlo antes de que Linda, aún aferrándose a la vida, levantara su propia pistola con manos temblorosas. Apretó el gatillo. La bala impactó a Jessica en el pecho. Se ahogó en su propia sangre, sus labios teñidos de rojo mientras se desplomaba en el suelo. Linda dejó escapar una risa entrecortada, débil, casi sin aire. Supongo que gané. Y luego, se quedó inmóvil. El silencio cayó. Bill se quedó congelado, mirando los dos cuerpos. Linda, Jessica, muertas. Había pasado los últimos meses atrapado en mentiras, creyendo que era él quien tenía el control. Pero ahora, contemplando el caos frente a él, entendió que nunca lo había tenido. Exhaló temblorosamente, bajando el arma. Entonces, algo se movió afuera. El corazón de Bill martilló en su pecho. Alguien más estaba allí. Se giró hacia la puerta, pisando el cuerpo de Jessica, su mano aferrándose con más fuerza al arma. Una sombra se deslizó más allá de los árboles. Y entonces lo supo. No era el único que quedaba con vida. Alguien había estado observando, y aún no habían terminado con él. La habitación estaba en silencio, excepto por la respiración entrecortada de los moribundos. El aire olía a sangre, sudor y whisky, espeso y pegajoso mientras se aferraba a las viejas paredes de madera de la casa del rancho. Jessica yacía extendida en el suelo, su pecho subiendo y bajando en movimientos débiles y desiguales. La sangre empapaba su antes blanca camiseta de tirantes, un rojo profundo y oscuro que se extendía sobre ella como tinta en papel. Sus manos temblaban mientras intentaba alcanzar algo, tal vez ayuda, tal vez un arma, tal vez nada en absoluto. Bill estaba en el suelo junto a ella, gimiendo, su rostro contorsionado por el dolor. La bala que le había atravesado el costado había drenado su fuerza, dejándolo incapaz de moverse. Su arma seguía en su mano, sus dedos apenas aferrando el frío acero. Se había creído intocable, el hombre que dictaba las reglas en este pueblo. Pero ahora, enfrentado con el peso de su propia mortalidad, podía ver cuán estúpido había sido. Linda se mantenía de pie sobre ellos, la única que aún no había caído. Su respiración era estable, su expresión serena. Observó a Jessica luchar, su rostro deformado por el dolor y la incredulidad. Había algo satisfactorio en ello. La joven mujer, que alguna vez había estado tan segura de su poder, ahora no era más que un animal moribundo. Linda había ganado, pero aún no estaba lista para celebrar. Un crujido sonó desde la puerta, bajo y prolongado,
como si la vieja casa exhalara. La columna de Linda se enderezó. Se giró lentamente, sus ojos entrecerrándose al ver una sombra moverse dentro de la tenue luz de la habitación. Un hombre estaba de pie en el umbral. Alto, de hombros anchos, su silueta recortada con filo contra la luz de la luna que se derramaba detrás de él. Sus oscuros ojos recorrieron la escena de caos antes de posarse en la figura agonizante de Jessica. Dio un paso adelante, sus botas golpeando la madera con un sonido sordo, lento y deliberado. Bill gimió, levantando la cabeza apenas. Su visión estaba borrosa, el dolor nublando sus pensamientos, pero aún podía distinguir el rostro. Conocía a ese hombre, el exnovio de Jessica. Las piezas encajaron demasiado tarde. Jessica soltó un sonido ahogado y débil, sus ojos abriéndose con algo entre reconocimiento y terror. Trató de hablar, pero no salieron palabras. Sus labios se movieron, formando un nombre que nunca llegó a pronunciarse. El hombre se agachó junto a ella, inclinando la cabeza mientras examinaba sus heridas. Entonces, sin dudarlo, presionó su mano contra la herida, empujando con fuerza. Jessica soltó un grito tan crudo y roto que apenas sonó humano. Su cuerpo se arqueó en el suelo, pero estaba demasiado débil para resistir. El exnovio, cuyo nombre aún no se había dicho, se inclinó, susurrándole algo al oído. Lo que sea que le dijo, hizo que los ojos de Jessica se desorbitaran con pánico. Linda no se movió, solo observó. Bill finalmente encontró su voz, aunque salió como un susurro áspero. ¿Qué demonios está pasando? El hombre no lo miró. Mantuvo su enfoque en Jessica, su expresión impenetrable. Cuando finalmente habló, su voz fue baja y firme. Esto siempre iba a pasar. Jessica dejó escapar un jadeo tembloroso, negando con la cabeza, pero el hombre la ignoró. Entonces levantó la mirada hacia Linda, sus labios curvándose en algo casi divertido. Hiciste un buen trabajo. El estómago de Bill se hundió. Giró la mirada hacia Linda, que aún no había hablado, aún no había reaccionado. Su rostro era inescrutable, su cuerpo inmóvil, como si ya hubiera aceptado todo lo que estaba ocurriendo frente a ella. La voz de Bill era ronca. Tú planeaste esto. La mirada de Linda finalmente se posó en él, su expresión suave, casi compasiva. Por supuesto que lo hice, Bill. Jessica intentó decir algo, pero el hombre volvió a presionar sobre su herida, cortando cualquier súplica que le quedara. Su cuerpo se convulsionó, su respiración convirtiéndose en jadeos cortos y desesperados. La pelea la estaba abandonando. La vida se drenaba de ella, poco a poco. Bill apretó la mandíbula. Intentó moverse, levantar su arma, pero estaba demasiado débil. Linda, gruñó, su voz cargada de incredulidad y miedo. ¿Qué demonios hiciste? Linda suspiró, inclinando ligeramente la cabeza mientras lo estudiaba. Siempre pensaste que eras el que tenía el control. Siempre creíste que podías hacer lo que quisieras, tomar lo que quisieras, lastimar a quien quisieras, y que no habría consecuencias. Pero estabas equivocado, Bill. Siempre has estado equivocado. Su corazón latía con fuerza. Tú y él me tendieron una trampa. Linda soltó una risita, negando con la cabeza. Tú mismo te la tendiste. Hiciste todo exactamente como sabía que lo harías. Dejaste que tu maldita lujuria te llevara al desastre, justo como sabía que pasaría. Eras predecible. Y Jessica miró hacia abajo, a la joven cuyo cuerpo temblaba por la pérdida de sangre. Jessica pensó que estaba jugando el juego, pero ni siquiera sabía en qué juego estaba metida. Los labios de Jessica se separaron en un ruego silencioso, pero a Linda no le importó. El hombre junto a Jessica se puso de pie, limpiándose las manos ensangrentadas en sus jeans. Deberíamos irnos. Linda asintió. Bill dejó escapar un aliento entrecortado, su mente corriendo, su cuerpo incapaz de seguir el ritmo. Linda, no hagas esto. Linda se agachó junto a él, su mano extendiéndose para rozar su mejilla en una burla de afecto. Ya lo hice. Bill intentó agarrar su muñeca, pero ella se apartó antes de que pudiera alcanzar. Se puso de pie, alisando su vestido, y luego giró hacia Jessica por última vez. El cuerpo de la joven aún temblaba, pero sus movimientos eran lentos, descoordinados. No le quedaba mucho tiempo. La voz de Linda fue suave. Deberías haberlo sabido mejor, Jess. Los dedos de Jessica se crisparon. Una lágrima resbaló por su mejilla, pero no era tristeza. Era rabia. Pura, sin filtros, rabia. Si tuviera la fuerza, habría destrozado a Linda en ese mismo instante, pero no la tenía. Linda se dio la vuelta. El hombre la siguió, pasando por encima del cuerpo de Jessica sin una segunda mirada. La cabeza de Bill cayó hacia atrás contra el suelo, su visión oscureciéndose en los bordes. Intentó moverse de nuevo,
pero sus extremidades eran demasiado pesadas, su cuerpo demasiado débil. Iba a morir aquí, lo sabía. Forzó sus ojos a abrirse, viendo cómo Linda se detenía en el umbral de la puerta, sacando algo de su bolso. Un encendedor. Linda, Bill murmuró con voz apenas audible. Ella hizo girar la rueda del encendedor y la llama cobró vida. Jessica dejó escapar un último sollozo débil. Bill luchó, intentó levantarse, pero fue inútil. La voz de Linda fue suave, casi nostálgica. Deberías haberme tratado mejor. Y luego lanzó el encendedor al suelo empapado de whisky. Las llamas prendieron al instante. El fuego se extendió rápido, corriendo por las tablas de madera, devorándolo todo a su paso. El calor era sofocante, el humo espeso. Bill tosió, su garganta ardiendo, sus pulmones gritando por aire. Apenas podía ver a través del humo, apenas podía oír sobre el rugido de las llamas, pero sabía una cosa, Linda se había ido, y no iba a volver. Su visión se volvió borrosa, el fuego se acercó más. El cuerpo de Jessica se estremeció una vez, 2 veces, y luego se quedó inmóvil. Bill cerró los ojos. En algún lugar a lo lejos, creyó oír sirenas, pero para cuando llegaran, sería demasiado tarde. Linda ya estaría muy lejos, y todo lo demás no sería más que cenizas. El fuego había consumido gran parte del viejo rancho de madera cuando llegaron los primeros socorristas. El humo se elevaba en el cielo nocturno, espeso y sofocante, convirtiendo la propiedad en un infierno visible desde kilómetros de distancia. Para entonces, no quedaba nada por salvar. La estructura había colapsado hacia adentro, dejando solo ruinas humeantes y el olor a madera y carne carbonizada. Cuando los bomberos lograron entrar, encontraron 2 cuerpos tendidos cerca el uno del otro, casi indistinguibles, ambos quemados más allá del reconocimiento. Los socorristas hicieron el reporte de inmediato. El sheriff Bill McAllister y una mujer no identificada. 2 vidas perdidas. El mismo departamento que una vez lo temió ahora tenía la responsabilidad de procesarlo como víctima, una baja en un incendio provocado. La prensa llegó en cuestión de horas, hambrienta por contar la historia de la caída del hombre más poderoso del pueblo. Pero lo que debía ser un caso simple y cerrado, un policía infiel atrapado en un trágico asesinato-suicidio, se convirtió en algo mucho más complicado en cuanto llegó el informe del forense. Jessica Carter había recibido 2 disparos, 2 balas, de 2 armas distintas. Eso no tenía sentido. Un solo disparo, tal vez, algo esperable en un enfrentamiento acalorado, pero 2, de armas diferentes. Eso significaba que había alguien más en el rancho esa noche, alguien que no figuraba en el informe, alguien que desapareció antes de que el fuego consumiera la evidencia. Los investigadores supieron de inmediato que algo no cuadraba, pero su única testigo con vida, la única persona que podía explicar lo sucedido, era Linda McAllister. La llevaron a interrogatorio pocas horas después del hallazgo. No lloró, pero se veía como una viuda de luto. Sus ojos hinchados, sus manos temblorosas. Vestía de negro, sobria, apropiada. Su voz era suave, medida, nunca a la defensiva, pero lo suficientemente herida como para sonar sincera. Les contó cómo había pasado la noche en casa de una amiga, cómo al regresar se encontró con la noticia de que su esposo y su hermana habían muerto en un terrible accidente. Habló de traición, de desamor, de cómo Bill había cambiado en los meses previos a su muerte. Admitió que sabía de la aventura, que sospechaba que algo andaba mal, pero nunca imaginó que terminaría así. Entonces dejó caer la historia que había estado esperando contar. Bill había matado a Jessica. Fue en defensa propia, explicó, su voz temblando lo justo para sonar creíble. Jessica se había vuelto inestable, había amenazado a Bill, había intentado chantajearlo, incluso había intentado hacerle daño a ella. Linda pintó la imagen de un hombre desesperado, un esposo que cayó en los brazos de una mujer peligrosa y manipuladora y terminó atrapado en una situación que no podía controlar. Y cuando Jessica se quebró, cuando intentó matarlo, Bill no tuvo más opción que disparar. Luego, consumido por la culpa, prendió fuego al rancho. Un último acto de arrepentimiento. Esa fue la historia que Linda les dio. Y era buena, plausible, lo suficientemente creíble como para que la prensa se aferrara a ella. La trágica historia de un sheriff que se perdió a sí mismo. Un hombre que cometió errores terribles pero que, al final, fue empujado al límite por la mujer que lo sedujo. Un cuento con moraleja. Un escándalo que pronto se convertiría en otro titular olvidado. Pero los detectives no estaban convencidos. Las inconsistencias los carcomían. La segunda pistola, el arma desaparecida. El hecho de que no había forma de que Bill hubiera iniciado el fuego él mismo, no con el ángulo de sus heridas,
no con la velocidad con la que las llamas consumieron la casa. No cuadraba. Y luego apareció el mayor problema de todos: las cámaras de seguridad. El rancho estaba aislado, lo suficientemente lejos del pueblo como para que no hubiera cámaras de seguridad cerca que captaran algo inusual. Pero, esa misma noche, la cámara de una gasolinera a 5 millas de la propiedad captó algo interesante. Un hombre, solo, vestido de negro, saliendo del pueblo apresuradamente. Los detectives reprodujeron la grabación, mejorando la imagen tanto como pudieron. No era Bill, no era nadie que conocieran, pero era alguien, un tercero. Alguien había estado en ese rancho esa noche. Alguien se había ido antes del incendio. Alguien había desaparecido antes de que los cuerpos siquiera fueran encontrados. Los detectives llevaron la grabación a Linda, observando cuidadosamente su rostro mientras la reproducían en la pequeña pantalla frente a ella. No se inmutó, no parpadeó, simplemente miró, luego exhaló lentamente. No sé quién es, dijo. Su tono era tan uniforme, tan perfectamente equilibrado entre la curiosidad genuina y el dolor contenido, que si no la hubieran sospechado ya, quizás le habrían creído, pero la sospechaban, y cuanto más insistían, más notaban que Linda nunca se equivocaba, no se contradecía, no perdía la calma, respondía todo con demasiada precisión, nunca dudando, nunca tropezando con sus palabras, o decía la verdad, o había ensayado esto cientos de veces. Entonces llegaron los informes de la autopsia, y todo cambió. Jessica Carter estaba muriendo antes siquiera de haber sido baleada. Los análisis toxicológicos encontraron algo en su sistema, un veneno de acción lenta, sutil pero letal. Había estado en su cuerpo durante horas antes de los disparos, abriéndose camino a través de su torrente sanguíneo, apagando sus órganos poco a poco. Si no la hubieran disparado, aún así habría muerto esa noche. Alguien la había envenenado. Y Linda lo sabía. Los detectives se sentaron frente a ella, deslizándole el informe del forense por la mesa. Esperaban sorpresa, confusión, o incluso un intento de negar lo que estaba frente a ella. Pero simplemente lo leyó, frunciendo ligeramente los labios mientras absorbía la información. Luego, empujó el informe de vuelta, entrelazando los dedos sobre su regazo. Y, preguntó. El detective principal frunció el ceño. Así que necesitamos saber quién la envenenó. Linda inclinó ligeramente la cabeza. ¿No es ese su trabajo? Ella era tu hermana. Se acostaba con mi esposo. Así que tenías un motivo. Linda sonrió. Fue leve, apenas perceptible, pero lo suficiente. Soy muchas cosas, murmuró, pero estúpida no es una de ellas. Si hubiera querido que muriera, no la habría envenenado. Me habría asegurado de que fuera rápido. El detective se inclinó hacia adelante. ¿Quién era el tercer hombre en el rancho? Linda. La expresión de Linda no cambió, simplemente parpadeó. No lo sé. El detective golpeó la carpeta frente a él con los dedos. Tenemos las imágenes. Alguien estuvo ahí esa noche. Alguien se fue antes del incendio. Linda suspiró, recostándose en su silla. Entonces tal vez deberían encontrarlo. El detective entrecerró los ojos. Lo haremos. Linda asintió, como si estuviera satisfecha. Luego se levantó. Si no tienen cargos en mi contra, me gustaría irme a casa. No los tenían. Aún no. Así que la dejaron ir. Linda salió de la estación de policía como si no hubiera pasado la última hora en una sala de interrogatorios, como si no estuviera en el centro de una investigación de asesinato activa. Ajustó su abrigo, arregló su cabello en el reflejo de una ventana cercana y se adentró en la fría noche con la gracia de una mujer que no tenía nada que temer. Pero mientras caminaba por la calle desierta, lo sintió. Alguien la estaba observando. No se detuvo, no giró la cabeza, pero lo sintió. Esa presencia, esa sensación, ese susurro de algo inacabado. Siguió caminando, su paso firme, sin titubeos. Cuando llegó a su auto, abrió la puerta, se deslizó dentro y la cerró con seguro tras ella. Entonces, justo cuando estaba a punto de encender el motor, miró por el espejo retrovisor. Una figura estaba de pie al otro lado de la calle, inmóvil, observando, y bajo la tenue luz de la farola, pudo verlo. Una silueta familiar, un hombre al que creyó muerto, un fantasma, o algo peor. Los dedos de Linda se apretaron contra el volante. Tal vez no había ganado después de todo. Tal vez el juego aún no había terminado. Y tal vez, solo tal vez, ya no era ella quien tenía el control. La sala del tribunal estaba abarrotada, el aire cargado de una anticipación colectiva que hacía que el espacio pareciera más pequeño de lo que era. El juicio de Linda McAllister había captado la atención de todos los rincones del estado. La viuda de un sheriff, acusada pero nunca imputada,
sentada con calma en su silla mientras la fiscalía luchaba por probar que había orquestado la muerte de su esposo y su hermana. Los medios la habían apodado la viuda negra de Huntsville. El nombre se quedó, pero si a Linda le molestaba, nunca lo dejó ver. La fiscalía había pasado semanas desentrañando los secretos de la familia McAllister, retratando a Bill como un policía corrupto que gobernaba su pueblo con miedo e intimidación. Su pasado había regresado para atormentarlo y, en la muerte, finalmente estaba pagando el precio. Presentaron pruebas de sus tratos clandestinos, del dinero desaparecido, de los criminales que convenientemente habían desaparecido tras cruzarse en su camino. Había sido un hombre sucio durante años. Y Jessica Carter no había sido solo otra aventura, había sido un arma. Una chica que pensó que podía superarlo, chantajearlo, controlarlo. Una chica que nunca entendió cuán prescindible era en realidad. Luego vino la revelación que dejó atónita a la sala del tribunal. Bill había estado planeando matar a Jessica antes de que ella intentara matarlo a él. La fiscalía reveló un conjunto de mensajes de texto encriptados extraídos del teléfono desechable de Bill, recuperado del incendio. Los mensajes eran condenatorios. No eran notas de amor para Jessica. Eran planes, contingencias, detalles incriminatorios sobre cómo se desharía de ella cuando llegara el momento. Incluso había contactado a alguien, un sicario, un fixe, aunque su identidad seguía siendo desconocida. El mensaje era claro. Jessica había dejado de ser útil. Había amenazado al hombre equivocado. Y, sin embargo, de alguna manera, ella había muerto primero. El jurado se removió incómodo mientras la fiscalía reconstruía la cronología. Jessica había envenenado a Linda, creyendo que estaba tomando el control de la situación. Pero Linda ya lo sabía, ya lo había visto venir. Eso era evidente. Lo que no estaba claro era quién había disparado la segunda bala. 2 disparos, 2 armas diferentes. Alguien más había estado allí. Entonces llegó la mayor revelación del juicio. Linda no había estado sola. El misterioso hombre captado en las cámaras de seguridad dejando la ciudad la noche del incendio, el exnovio de Jessica, había sido encontrado. Había tomado tiempo, pero los investigadores finalmente lo rastrearon. No fue difícil encontrarlo una vez que entendieron por qué estaba allí esa noche. Había sido pagado para estarlo. Alguien le había transferido dinero una semana antes del tiroteo. Una suma sustancial, más de lo que un hombre como él podía ganar en un año. El dinero provenía de una cuenta imposible de rastrear, pero los fiscales lograron tirar del hilo correcto. Y cuando finalmente revelaron lo que encontraron, la sala del tribunal contuvo el aliento. El dinero había salido de Linda McAllister. Ella lo había contratado para estar allí esa noche. Le había pagado. Y cuando fue interrogado, el exnovio admitió cuál era el verdadero plan de Linda. No estaba allí para matar a Jessica. Estaba allí para asegurarse de que alguien más lo hiciera. Pero él no había disparado la segunda bala. Alguien más lo había hecho. Esa era la pregunta que seguía persiguiendo el caso. La pieza faltante, la bala que terminó con la vida de Jessica Carter había salido de un arma que nunca fue recuperada. Alguien había estado en ese rancho con ellos. Alguien había estado observando. Y cuando llegó el momento, alguien apretó el gatillo. Linda, por su parte, permaneció compuesta. Escuchó atentamente mientras se presentaban las pruebas, inclinando ligeramente la cabeza al mencionar el arma desaparecida, como si todo aquello fuera un misterio para ella, tanto como para los demás. Cuando subió al estrado, lo negó todo. Nunca había pagado al exnovio de Jessica. Nunca había planeado nada. No era más que una esposa traicionada atrapada en el fuego cruzado de los pecados de su esposo. El jurado escuchó. La fiscalía presionó. Y entonces llegó el momento que nadie vio venir. El abogado defensor se levantó, con una sonrisa confiada en el rostro, sosteniendo una sola hoja de papel en la mano. Una carta. Se la entregó al juez, quien frunció el ceño al leerla. Luego la pasó a la fiscalía. Y mientras leían, el color se esfumó de sus rostros. Porque la carta era de Bill McAllister, y había sido escrita después de su supuesta muerte. El caos estalló en la sala del tribunal. Linda permaneció inmóvil, su expresión indescifrable. El juez golpeó su mazo, exigiendo orden, pero ya era demasiado tarde. Las preguntas ya volaban por la sala. ¿Había sobrevivido Bill? ¿Había fingido su muerte? ¿Había estado escondido todo este tiempo, esperando el momento perfecto para regresar? La carta fue leída en voz alta, y el silencio cayó sobre la sala. ¿Crees que ganaste, Linda? ¿Crees que no planeé esto? La verdad saldrá a la luz. Y cuando lo haga,
te darás cuenta de que nunca tuviste el control. No tenía firma, solo esas palabras. Una burla desde la tumba. ¿Pero realmente desde la tumba? Las pruebas habían sido concluyentes. El cuerpo encontrado en el incendio había sido identificado como el de Bill. El ADN coincidía. Los registros dentales lo confirmaban. Y sin embargo, ahí estaba esa carta, escrita con su puño y letra, usando sus frases, haciendo referencia a cosas que nadie más podría saber. La defensa sugirió lo obvio, que Bill había planeado una escapatoria, que había dejado el incendio atrás como una distracción, sabiendo que todos asumirían que había muerto, que Linda estaba tan segura de su victoria, que nunca consideró la posibilidad de que él estuviera jugando un juego aún más largo. La fiscalía rechazó la teoría de inmediato. Bill había sido identificado. Muerto era muerto. Pero el jurado no estaba tan seguro. Y Linda tampoco. Por primera vez desde que comenzó el juicio, hubo un destello en sus ojos. Algo parecido a la duda. Algo parecido al miedo. El juicio continuó. Pero el daño estaba hecho. La carta había sacudido todo. La fiscalía luchó por desacreditarla, llamándola una farsa, una falsificación, pero la semilla ya había sido plantada. ¿Bill estaba realmente muerto? ¿O había sobrevivido al incendio y desaparecido en las sombras, esperando el momento adecuado para atacar? Se presentaron los argumentos finales. El jurado fue enviado a deliberar. Linda se quedó sentada en la mesa de la defensa, con las manos perfectamente entrelazadas en su regazo. Había hecho todo bien. Había jugado cada carta a la perfección. Había planeado cada contingencia, pero nunca planeó esto. La corte fue desalojada por el día. El veredicto llegaría pronto. Linda salió al exterior, el aire fresco de la noche rozando su piel. Ignoró a la prensa. Ignoró los destellos de las cámaras en su rostro. Siguió caminando. Y entonces, cuando llegó a su auto, lo sintió otra vez. Esa presencia, esa sensación, ese peso invisible sobre sus hombros. Giró la cabeza, escaneando la multitud, los rostros, y entonces lo vio, un hombre, observando, sin moverse, solo de pie. La forma de su cuerpo era familiar, la manera en que se sostenía, la forma en que las sombras recortaban su rostro. Su pulso se aceleró, no era posible, parpadeó, y él desapareció, se desvaneció en la noche. Linda apretó la mandíbula, aferrándose a la manija de su auto con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. ¿Había muerto realmente Bill McAllister en ese incendio? ¿O estaba en algún lugar ahí afuera, esperando? Y si estaba esperando, ¿había regresado por ella? El veredicto fue leído en una sala del tribunal tan silenciosa que el sonido de la respiración parecía ensordecedor. La voz del juez era firme, carente de emoción mientras anunciaba lo que muchos habían anticipado, pero pocos querían creer. No culpable. Las palabras resonaron como un disparo, definitivas e irrevocables. Linda McAllister permaneció inmóvil, con las manos cuidadosamente entrelazadas en su regazo, su expresión indescifrable. A su alrededor, la sala del tribunal estalló en caos. La prensa clamaba, las voces se elevaban en indignación e incredulidad. La fiscalía se quedó en silencio, atónita, viendo cómo su caso meticulosamente construido se desmoronaba ante sus ojos. El jurado había tomado su decisión. La infame viuda negra del pueblo saldría libre. Ella esperaba este resultado, pero escucharlo en voz alta se sintió diferente. El peso que había cargado sobre sus hombros durante meses no se desvaneció. En su lugar, una sensación fría y pesada se instaló en su estómago. Se levantó lentamente, su abogado murmurándole algo al oído, pero apenas lo registró. Los ojos de la sala estaban sobre ella, analizándola, condenándola de formas en las que el sistema legal nunca lo haría. No importaba. El juicio había terminado. Era libre. Salió al aire fresco de la noche, los flashes de las cámaras cegándola, los reporteros gritando preguntas que no tenía intención de responder. Siguió caminando, deslizándose en el auto que ya estaba esperándola. La puerta se cerró detrás de ella, aislándola del caos, pero el ruido aún persistía, presionando contra su cráneo. El conductor la miró por el espejo retrovisor, esperando instrucciones. «Conduce», dijo con voz firme. Él asintió y se alejó del tribunal, dejando atrás las ruinas de su antigua vida. El plan siempre había sido irse, desaparecer, convertirse en alguien nuevo. En Huntsville no quedaba nada para ella. La ciudad, los recuerdos, los fantasmas, no quería formar parte de ellos. En menos de una semana, se había ido. La casa fue vendida, su nombre eliminado de todo lo que la ataba a su pasado. Un nuevo pueblo, un nuevo hogar, una nueva identidad. Linda McAllister dejó de existir. En su lugar, nació Evelyn Harper. Eligió un tranquilo pueblo costero,
lejos de los susurros del juicio, lejos del peso de lo que había dejado atrás. Un lugar donde nadie conocía su nombre, donde nadie conocía su historia. Era perfecto. Por un tiempo, casi pareció real. Desempeñó bien su papel, sumergiéndose en los detalles mundanos de la normalidad. Un nuevo trabajo, un pequeño apartamento, conversaciones casuales con vecinos que no tenían idea de quién era ella. Una vida sin consecuencias, sin historia. Pero el pasado siempre encuentra una forma de colarse por las grietas, no importa cuán fuerte intente sellarlas. Todo comenzó con la carta. Llegó junto al resto del correo del día, un sobre blanco sin remitente. Su nombre estaba impreso en el frente, pulcro y preciso. Dudó antes de abrirlo, una punzada de inquietud retorciéndose en su estómago. Dentro había una sola hoja de papel, sin líneas, sin nada especial, excepto por el mensaje escrito en tinta negra y gruesa. Deberías haberte asegurado de que estaba muerto, querida. Las palabras se desdibujaron mientras su visión se estrechaba, su agarre en el papel tensándose hasta arrugarlo en su mano. La habitación pareció encogerse, el aire volverse más pesado. Su pulso martilleó en sus oídos, ahogando toda lógica. Lo leyó de nuevo, obligándose a verlo, a procesar. No era posible. Bill estaba muerto. Había ardido en aquel incendio. Las pruebas eran concluyentes. No había duda. Y sin embargo, alguien había escrito esas palabras. Alguien había enviado esa carta, sabiendo exactamente lo que le haría. ¿Una broma cruel? ¿Un juego enfermo? ¿O algo peor? Se obligó a moverse, a desechar la carta como si no significara nada. Pero sus manos temblaron al empujarla al fondo del basurero. Su mente recorrió las posibilidades, analizando cada ángulo, cada enemigo que pudo haber dejado atrás. La fiscalía, desesperada por desestabilizarla. Algún periodista, husmeando en busca de otro titular. O quizás, el hombre que estuvo allí esa noche. La pieza que faltaba. El que desapareció antes de que el fuego consumiera la evidencia. O tal vez, no. Se negó a considerar esa posibilidad. La sensación de ser observada regresó poco después. Al principio, era sutil, una sombra en el borde de su visión, una presencia persistente que se desvanecía en cuanto giraba la cabeza. Se dijo a sí misma que lo estaba imaginando, que la paranoia era una respuesta natural después de todo lo que había pasado. Pero luego llegaron los pasos, suaves, pero deliberados, siguiéndola hasta casa por la noche. La sensación de ojos sobre ella en la tienda de comestibles, cuando estaba sola en su apartamento, cuando intentaba convencerse de que estaba a salvo. Comenzó a cerrar las puertas 2 veces, a revisar las ventanas 3 veces, a dormir con un cuchillo bajo la almohada, por si acaso. La razón le decía que no era nada. El instinto le decía lo contrario. Y entonces, una noche, mientras volvía del trabajo, lo vio. Un hombre, de pie al otro lado de la calle, parcialmente oculto por el brillo parpadeante de una farola. Su postura era relajada, sus manos en los bolsillos, pero había algo calculado en la forma en que estaba ahí, observando, esperando. Su respiración se cortó. Dio un paso lento hacia adelante, su corazón golpeando contra su pecho. El hombre no se movió. No podía ver su rostro con claridad, pero algo en él le resultaba familiar. La forma de su cuerpo, la manera en que se sostenía. Entonces, como si sintiera su reconocimiento, él dio un paso atrás, otro, y luego desapareció, tragado por la oscuridad de la noche. Linda se quedó inmóvil, el frío filtrándose en sus huesos. Estaba tan segura de que había ganado, de que se había ido victoriosa. Pero el pasado aún no había terminado con ella. No todavía. Corrió a casa, echando el cerrojo tras de sí, su respiración desigual. Tomó su teléfono, dudando antes de marcar un número que juró no volver a llamar. Sonó 2 veces antes de que una voz familiar respondiera. ¿Qué quieres? Era el hombre al que había pagado para estar allí aquella noche. El ex de Jessica. El que había desaparecido antes del incendio. Linda se quedó sentada en la mesa de la defensa, con las manos perfectamente entrelazadas en su regazo. Había hecho todo bien. Había jugado cada carta a la perfección. Había planeado cada contingencia. Pero nunca planeó esto. La corte fue desalojada por el día. El veredicto llegaría pronto. Linda salió al exterior, el aire fresco de la noche rozando su piel. Ignoró a la prensa. Ignoró los destellos de las cámaras en su rostro. Siguió caminando. Y entonces, cuando llegó a su auto, lo sintió otra vez. Esa presencia, esa sensación, ese peso invisible sobre sus hombros. Giró la cabeza, escaneando la multitud,
los rostros. Y entonces lo vio. Un hombre, observando, sin moverse, solo de pie. La forma de su cuerpo era familiar. La manera en que se sostenía. La forma en que las sombras recortaban su rostro. Su pulso se aceleró. No era posible. Parpadeó. Y él desapareció. Se desvaneció en la noche. Linda apretó la mandíbula, aferrándose a la manija de su auto con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. ¿Había muerto realmente Bill McAllister en ese incendio? ¿O estaba en algún lugar ahí afuera, esperando? Y si estaba esperando, ¿había regresado por ella? El veredicto fue leído en una sala del tribunal tan silenciosa que el sonido de la respiración parecía ensordecedor. La voz del juez era firme, carente de emoción mientras anunciaba lo que muchos habían anticipado, pero pocos querían creer. No culpable. Las palabras resonaron como un disparo, definitivas e irrevocables. Linda McAllister permaneció inmóvil, con las manos cuidadosamente entrelazadas en su regazo, su expresión indescifrable. A su alrededor, la sala del tribunal estalló en caos. La prensa clamaba, las voces se elevaban en indignación e incredulidad. La fiscalía se quedó en silencio, atónita, viendo cómo su caso meticulosamente construido se desmoronaba ante sus ojos. El jurado había tomado su decisión. La infame viuda negra del pueblo saldría libre. Ella esperaba este resultado, pero escucharlo en voz alta se sintió diferente. El peso que había cargado sobre sus hombros durante meses no se desvaneció. En su lugar, una sensación fría y pesada se instaló en su estómago. Se levantó lentamente, su abogado murmurándole algo al oído, pero apenas lo registró. Los ojos de la sala estaban sobre ella, analizándola, condenándola de formas en las que el sistema legal nunca lo haría. No importaba. El juicio había terminado. Era libre. Salió al aire fresco de la noche, los flashes de las cámaras cegándola, los reporteros gritando preguntas que no tenía intención de responder. Siguió caminando, deslizándose en el auto que ya estaba esperándola. La puerta se cerró detrás de ella, aislándola del caos, pero el ruido aún persistía, presionando contra su cráneo. El conductor la miró por el espejo retrovisor, esperando instrucciones. «Conduce», dijo con voz firme. Él asintió y se alejó del tribunal, dejando atrás las ruinas de su antigua vida. El plan siempre había sido irse, desaparecer, convertirse en alguien nuevo. En Huntsville no quedaba nada para ella. La ciudad, los recuerdos, los fantasmas, no quería formar parte de ellos. En menos de una semana, se había ido. La casa fue vendida, su nombre eliminado de todo lo que la ataba a su pasado. Un nuevo pueblo, un nuevo hogar, una nueva identidad. Linda McAllister dejó de existir. En su lugar, nació Evelyn Harper. Eligió un tranquilo pueblo costero, lejos de los susurros del juicio, lejos del peso de lo que había dejado atrás. Un lugar donde nadie conocía su nombre, donde nadie conocía su historia. Era perfecto. Por un tiempo, casi pareció real. Desempeñó bien su papel, sumergiéndose en los detalles mundanos de la normalidad. Un nuevo trabajo, un pequeño apartamento, conversaciones casuales con vecinos que no tenían idea de quién era ella. Una vida sin consecuencias, sin historia. Pero el pasado siempre encuentra una forma de colarse por las grietas, no importa cuán fuerte intente sellarlas. Todo comenzó con la carta. Llegó junto al resto del correo del día, un sobre blanco sin remitente. Su nombre estaba impreso en el frente, pulcro y preciso. Dudó antes de abrirlo, una punzada de inquietud retorciéndose en su estómago. Dentro había una sola hoja de papel, sin líneas, sin nada especial, excepto por el mensaje escrito en tinta negra y gruesa. Deberías haberte asegurado de que estaba muerto, querida. Las palabras se desdibujaron mientras su visión se estrechaba, su agarre en el papel tensándose hasta arrugarlo en su mano. La habitación pareció encogerse, el aire volverse más pesado. Su pulso martilleó en sus oídos, ahogando toda lógica. Lo leyó de nuevo, obligándose a verlo, a procesarlo. No era posible. Bill estaba muerto. Había ardido en aquel incendio. Las pruebas eran concluyentes. No había duda. Y sin embargo, alguien había escrito esas palabras. Alguien había enviado esa carta, sabiendo exactamente lo que le haría. ¿Una broma cruel? ¿Un juego enfermo? ¿O algo peor? Se obligó a moverse, a desechar la carta como si no significara nada, pero sus manos temblaron al empujarla al fondo del basurero. Su mente recorrió las posibilidades, analizando cada ángulo, cada enemigo que pudo haber dejado atrás. La fiscalía,
desesperada por desestabilizarla. Algún periodista, husmeando en busca de otro titular. O quizás, el hombre que estuvo allí esa noche, la pieza que faltaba, el que desapareció antes de que el fuego consumiera la evidencia. O tal vez, no. Se negó a considerar esa posibilidad. La sensación de ser observada regresó poco después. Al principio, era sutil, una sombra en el borde de su visión, una presencia persistente que se desvanecía en cuanto giraba la cabeza. Se dijo a sí misma que lo estaba imaginando, que la paranoia era una respuesta natural después de todo lo que había pasado. Pero luego llegaron los pasos, suaves, pero deliberados, siguiéndola hasta casa por la noche. La sensación de ojos sobre ella en la tienda de comestibles, cuando estaba sola en su apartamento, cuando intentaba convencerse de que estaba a salvo. Comenzó a cerrar las puertas 2 veces, a revisar las ventanas 3 veces, a dormir con un cuchillo bajo la almohada, por si acaso. La razón le decía que no era nada. El instinto le decía lo contrario. Y entonces, una noche, mientras volvía del trabajo, lo vio. Un hombre, de pie al otro lado de la calle, parcialmente oculto por el brillo parpadeante de una farola. Su postura era relajada, sus manos en los bolsillos, pero había algo calculado en la forma en que estaba ahí, observando, esperando. Su respiración se cortó. Dio un paso lento hacia adelante, su corazón golpeando contra su pecho. El hombre no se movió. No podía ver su rostro con claridad, pero algo en él le resultaba familiar, la forma de su cuerpo, la manera en que se sostenía. Entonces, como si sintiera su reconocimiento, él dio un paso atrás, otro, y luego desapareció, tragado por la oscuridad de la noche. Linda se quedó inmóvil, el frío filtrándose en sus huesos. Estaba tan segura de que había ganado, de que se había ido victoriosa. Pero el pasado aún no había terminado con ella. No todavía. Corrió a casa, echando el cerrojo tras de sí, su respiración desigual. Tomó su teléfono, dudando antes de marcar un número que juró no volver a llamar. Sonó 2 veces antes de que una voz familiar respondiera. ¿Qué quieres? Era el hombre al que había pagado para estar allí aquella noche. El ex de Jessica. El que había desaparecido antes del incendio. Linda tragó saliva. ¿Me enviaste una carta? Una pausa. Una risa seca. ¿De qué carajo estás hablando? Sabes exactamente de qué hablo, siseo. Una carta, sin remitente. Una advertencia. No sé nada de eso, murmuró. Y francamente, no me importa. Conseguí lo que quería. No me arrastres de vuelta a esto. Él está muerto, susurró, como si decirlo en voz alta lo hiciera real. Entonces, ¿por qué me estás llamando? Su voz tenía algo que no le gustó. Diversión. La línea se cortó. Linda se quedó ahí, aferrando el teléfono tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Se volvió hacia la ventana, escaneando la calle abajo. Vacía. Pero lo sabía. Sabía que alguien estaba ahí afuera. Retrocedió, las sombras en su apartamento de repente sintiéndose más grandes, más profundas. Un sonido rompió el silencio. Suave, lejano. Una risa. Y luego, el inconfundible sonido de un arma amartillándose. La sangre se escurrió de su rostro. No estaba sola. Y esta vez, no tenía el control. El juego no había terminado. Apenas había comenzado.